Bienvenidos a un capítulo más de A Bordo. Para esta oportunidad tenemos a una mujer que está haciendo historia en el aire y en la tierra. Tiene los pies muy bien puestos y desde enero de este año es la CEO de LATAM Airlines capítulo Colombia. Ella es Erika Sarante. Erika, bienvenida a bordo. Gigi, muchas gracias, muy contenta de estar acá con ustedes y pues muy agradecida de que me des este honor de participar en este programa, en este podcast. Creo que gran parte de lo que uno asume en estos retos lo hace con mucha humildad y pues obviamente estos reconocimientos se agradecen. Claro que sí, eres una invitada obligada porque como decía, pues haces parte del mundo aeronáutico. Actualmente es la única mujer que ostenta pues este cargo en un mundo muy masculinizado, muy históricamente lleno de hombres, de eso ya hablaremos más adelante, pero queremos hablar con la Erika mujer, con la Erika hija, mamá, tía. Me encanta cómo te describes. Sí. Preséntate, ¿quién es Erika Sarante? Bueno, Erika Sarante es una mujer muy retadora, muy soñadora. Erika Sarante es esposa, es mamá de dos mellizos increíbles, son hermosos mis hijos, Santiago y Matías. Soy hija de Manuel y de Consuelo, soy hermana de Gabriela, de Diana y de Ana María, y tengo dos sobrinos también increíbles que son Antonia y Emilio. Entonces tengo una gran familia, la verdad. Soy una persona muy afortunada y pues hoy en día tengo la posibilidad además de ser la CEO de LATAM Airlines Colombia, que para mí más que un cargo realmente es el poder estar realmente también en familia con más de 2.500 personas que hoy en día nos acompañan, que para mí siempre han sido mi gran equipo y mi colaboración. Erika, desde que eras pequeña en el colegio y demás, ¿tú te sentías ya líder, te sentías pues con ganas la tenías como muy clara? Tu papá también dice, ella sabía para dónde iba, le gustaba, era muy segura, muy confiada. ¿De dónde crees tú que salió eso? ¿Por qué eras una niña tan segura y tan confiada? Mira, yo creo que surgió de cuando uno marca la diferencia. Y yo creo que en mi vida desde pequeña fui disruptiva, fui la diferente en entornos y eso hace que tú vayas marcando un carácter claro y un liderazgo en tu vida dentro de un tema de poder seguir siendo genuino. Entonces tú puedes tomar dos opciones, o al final terminas acomodándote a lo que es el resto de gente o terminas liderando con ese carácter que te marca y diciendo la diferencia realmente vale y yo quiero ir por ese camino. Entonces yo creo que a mí me pasaba eso, yo era diferente desde que tenía, no sé, uso de razón, me acuerdo que era disruptiva en todo. A los niños del colegio, inclusive siendo la mujer, le echaba arena en los ojos y no me dejaban hacer algo. Yo ahí me acuerdo de una historia que mi mamá me decía, quería entrar a una casita a los 4 años o 5 años, yo empecé a estudiar muy pequeña, terminé inclusive el colegio de 15 años. Y había un niño que no me quería dejar entrar y cogía al niño y le eché arena en los ojos y mi mamá me decía, o sea, eso se volvió un tema porque era como la niña con el niño peleando. Entonces, siempre marqué como la diferencia en muchas cosas. Y eso marca liderazgo, eso marca carácter y yo creo que si tú eres genuino en la vida y tomas la decisión de que realmente lo que estás haciendo es lo que quieres, eso va marcando esa manera de ver la vida diferente. Pero digamos que también es un tema de ADN, porque tu origen, tienes una mezcla bien importante, ¿no? Diferente. Papá costeño, mamá opita, eso es una mezcla explosiva y a ti y eres muy hacia el lado costeño. Cuéntanos un poquito de esa mezcla, Erika, ¿qué recuerdas para ti el cereal? Era un tema de niño cachaco. Sí. Háblanos un poco de eso. Esa mezcla es bastante graciosa, digo yo que también marcó mucho mi vida. Mi mamá es de Neiva y yo digo que mi mamá tengo el mal genio que tiene la sopita, yo siempre la molesto. Pero siempre me orienté y me criaron más como bajo la cultura costeña. Entonces obviamente mi mundo también se movió en esa línea y cuando era pequeña pues mi cultura y mis raíces se enfocaron en eso. Entonces teníamos en mi casa unas maneras de manejarnos
que era, yo cuando empecé en el colegio me daba risa porque yo iba, por ejemplo, a comer en las casas de mis amigos y en las noches habían sándwiches. Yo decía, yo no sabía que era un sándwich. En las loncheras, pues no, en mi casa era el pescado o el ceviche de camarón de comida. En las loncheras llevaban cereales, y yo era cereal, a mí me metían tajaditas, no sé si las llaman como moneditas, Sí, claro, pataconcitos. de pataconcitos, ceviche de camarón, Qué delicia. de lonchera, y yo lo veía lo más delicioso y era lo más top, ¿me entiendes? Yo abría mi lonchera con un orgullo y decía, ¿y estos niños qué traen acá? Entonces al final eso empezó a marcar también una diferencia, pero empezó a marcar una cultura muy clara en mí, en donde precisamente esa forma de verme también empezó a marcar otro rol, inclusive en el entorno en el que yo me movía. Era una mujer como más abierta, me gustaba utilizar aretes grandes, ropa más disruptiva, más vistosa. Yo decía que las mamás de mis compañeros me veían y decían, bueno, esta niña que están bailando todos y de repente se para a bailar sola y no le importa, muy estilo costeño. Entonces eso empezó a marcar también una diferencia en el entorno en el que me movía. Entonces, claro, yo creo que mi familia ha sido base realmente de lo que yo soy hoy en día, lo que hace que mi ADN se marque con esa diversidad de mostrarme, de lo que hago, pero también con unos principios y unos valores también muy marcados, que era lo que te decía de uno tiene que ser genuino, uno no debe cambiar. Mi familia muy sencilla y muy humilde también, entonces siempre marcó el tema de esa sencillez, pero con respeto hacia las otras personas, el tema ético, el tema correcto, ¿no? En mi casa nunca hubo nada diferente, digamos, a esos valores que digo yo que son de cuna y que finalmente terminan marcando también el destino de lo que soy hoy en día, no solo a nivel personal, sino profesional. Así es, tú tienes una experiencia con el presidente de LAN, ahora que hablas de ser genuino, de no tener que cambiarse, ahora que están tan de moda la piel, si estoy con esta persona soy de una manera, si estoy con este, si tengo que cambiar mi modo de ser para poder encajar aquí, no. Tú has sido Erika y esta soy yo y esto es lo que me gusta y si me lo pregunta el presidente o la secretaria o el mensajero, es la misma respuesta. Sí, yo creo que, mira, alguien me dijo, hace poco algo me dijo, tienes que valorar mucho algo y es que tú tienes unas relaciones muy cercanas con la gente. Y me puse a reflexionar y dije, ¿de dónde viene eso? Y es cierto, y viene de eso, de esa sencillez, de esta humildad que te dije al comienzo de la entrevista, que para mí el que tú me estés entrevistando es muy valioso y que me permitas inclusive hablar de estos temas que son muy importantes para uno inclusive a nivel personal. Y yo creo que es eso, yo me crié en un tema de sencillez, yo vengo de trabajar inclusive desde muy joven, vengo de entender que la vida se gana realmente siendo cercano a la gente, entendiendo que nada de lo que tú haces tiene que generar una pena, una molestia. Yo trabajaba en un almacén y yo digo que ahí aprendí inclusive hasta a servir tinto, porque era terrible, o sea, lo malaquero que es uno a la hora de llevar un tinto, entonces a servir un tinto, a no darle pena a nada, claro, pues a mí nunca me daba pena nada, porque al final mis papás me criaron de esa manera, a que uno nada de lo que hace tiene que generarle ningún tipo de indisposición, a doblar ropa, a ayudar a la gente si tenía que cambiar algo, a servir un tinto, esa cercanía que termina convirtiéndose al final en algo en donde yo empiezo a identificar que también tengo un gusto por la gente, un gusto por el servicio, una cercanía y una empatía, que es lo que hace que esa relación con las personas yo creo que haga un mejor clic en mi día a día. Y de esa raíz, Erika, hay una relación muy importante para ti, que es la relación con tu padre. Sí. Con el que has tenido un montón de diferencias. Sí, muchas. ¿Cierto? De puntos de vista, que él siempre tiene la razón. Sí, siempre la tiene. ¿Cómo ha sido esa relación y por qué es tan importante? Mira, yo le digo a mis hijos hoy en día, cuando los papás dicen algo de verdad, que hagan caso, porque es cierto. Y se los digo yo que ya tengo experiencia. Mira, mi relación ha sido buena, pero obviamente yo fui la segunda de 4 hijas. Y al ser la segunda, pues mi hermana mayor siempre era muy juiciosa, siempre era la que hacía todo, como decían mis papás.
Y dentro de esa disrupción, yo también lo hacía en mi día a día. O sea, era como, si quiero salir, le decía a mi papá, bueno, yo salgo y regreso a las 12, ¿no? A las 12, y a las 2, 3 de la mañana le estaba timbrando a mi hermano o algo, por favor, ábrame que yo... Entonces, siempre era como esos puntos de diferencia, pero no solo disrupción, sino también en conceptos, en temas que teníamos que tomar decisiones. Pero yo creo que eso me terminó al final formando también, uno, en cómo tú empiezas a resolver, digamos, conflictos, inclusive la primera con tu padre, imagínate, de todo lo que querías hacer, de las diferencias que tenías, de cómo querías plantear tus puntos de vista, de cómo defendías de alguna manera también las posiciones que exponías, que si bien a veces él no estaba de acuerdo, al final tú terminabas logrando algo que tú quisieras. Entonces yo creo que esas diferencias con mi papá me terminaron enseñando mucho. Y obviamente creo que tenemos un carácter muy similar, entonces nos llevaba a eso, a ser como bastante explosivos en algún caso, pero no, mira lo que te enseñan los papás, porque pues mi papá y mi mamá fue una mujer que pues fue ama de hogar y que yo le decía a ella precisamente, mamá, pues yo te lo valoro y te lo agradezco, pero ¿por qué no haces otra cosa en la vida? Que también era bastante complejo con ella, pero al final si tú me preguntas, yo agradezco que mi mamá ya estaba en casa. Creo que eran momentos diferentes, no es como me veo yo, pero pues en mi caso creo que se lo agradezco también. Empezaste a trabajar muy joven en una tienda de ropa, Sí. ¿no? Ahí todo el tema de experiencia, venta, pero también las finanzas. Sí. Tú desde siempre has sido muy ordenada con las finanzas. ¿Cómo es esta relación y cómo te enseñaron también en la casa a valorar? Si nos vamos de paseo, listo, nos vamos de paseo, Sí. pero esto tiene una responsabilidad, este dinero se consiguió con esfuerzo. ¿Cómo es esa relación con las Mira, finanzas? yo le cogí un gusto particular a ese tema, yo le digo gusto porque uno lo tiene que ver de esa manera. Cuando tú empiezas a tener necesidades particulares o, digamos, limitaciones, no Sí, que no sin lo que tienes sea puesto nada a... particular, creo que es parte de lo que nos pasa a todos, empiezas a ver las cosas de manera diferente. Cuando ves los esfuerzos que hacen los papás y empiezas a ver que realmente esto no es un tema en donde todo el día No son un cajero. existe, exactamente, como mis hijos una vez que me dicen, mami, pero pasa la tarjetica amarilla, y Lucentele, tarjetica amarilla, te voy a explicar esa tarjetica que tiene y cómo se logra, no es que tengan un infinito. Entonces ahí empiezas a valorar realmente, yo creo que muchas cosas, pero entre esas empiezas a valorar el tema del dinero, cómo utilizarlo, cómo lo logras, cómo realmente lo inviertes. Entonces yo creo que eso empezó desde antes de los 15 que empecé a trabajar, pero una vez empecé a trabajar, obviamente le cogí el gusto a, oye, si yo puedo vender más, tengo mayor comisión, si yo tengo más comisión, entonces puedo ahorrar más, si no solo vendo, sino además ayudo en las navidades haciendo las bolsitas, voy a ganar más plata. Entonces ahí empecé como ese gusto por las finanzas, aprendí a cómo organizarme, valoro mucho el ser independiente económicamente desde muy pequeña, el poder aportar y ayudar en mi casa y poder ayudarme a mí misma. Entonces creo que al final soy una persona que hoy en día puede decir, y en eso me parezco mucho a mi papá, que nunca me falta un peso ahorrado y que siempre lo tendré porque siempre he tenido, digamos, ese orden y siempre he dicho que uno se gasta lo que tiene y que no tiene que ser pretencioso con nada más, sino que Dios te va dando lo que necesitas. ¿Cuál es el saldo de tu tarjeta de crédito, la deuda que tienes en tu tarjeta de crédito al día de hoy? 0. 0. Para que aprendan, para que aprendan. 0. Creo que el peor negocio para mí es financiarse de esa manera y hay que ser muy cuidadoso, sí. No. ¿Y entonces por qué estudias Derecho? Porque ¿Por qué quería ser llegaste al filósofa. Okay. Quería estudiar filosofía. Yo quería estudiar filosofía, tenía mucho gusto la filosofía y mi papá me para y me dice, un momentito, me parece espectacular. Lo único que quiero que pienses es que pues obviamente tú tienes tu ritmo de vida, laboral. tú te mantienes, tienes que mirar también hacia adelante qué quieres de tu vida y si realmente eso va a apalancar lo que tú quieres. En esa reflexión pensé y dije, bueno, ¿qué me puede llevar a ese tema de la filosofía? Y empecé a estudiar Derecho. La Universidad de La Sabana tenía una influencia muy fuerte a nivel de filosofía, que inclusive lo pude explorar tal vez los 3 o 4 primeros semestres, y ahí me vinculo al derecho. Mi hermana inclusive mayor ya estudiaba Derecho,
y por eso empiezo a estudiar, porque realmente tenía ese enfoque de filosofía y ahí terminé metida más en el mundo del derecho. Pero quería ser superintendente de sociedades. Quería ser ¿Por qué? superintendente de sociedades, porque siempre me gustó el mundo de la empresa, siempre me gustó estar involucrada en el mundo de los negocios. Yo fui una abogada que realmente reconozco, y por eso inclusive hasta terminé haciendo un MBA, que siempre le quedó ese debe del mundo de finanzas, siempre le quedó ese debe del mundo del negocio y el estar involucrado más en la empresa. Cuando trabajé en una firma de abogados, trabajaba en muchos temas porque era la abogada junior, pero uno de los que me dieron fue la posibilidad de trabajar en lo que eso se llama, en momentos se llamaban como liquidaciones y concordatos, que eran temas muy vinculados a quiebras empresariales o reestructuraciones. Y iba mucho a la superintendencia, iba mucho y me vinculaba muchísimo, y yo veía, yo siempre decía, yo voy a ser la superintendente y me voy a sentar en este puesto y voy a liderar a todas las empresas de este país. Y bueno, pues fue un sueño que no sé, de pronto puede más adelante darse, ¿por qué no? Pero que en el momento en que quise explorarlo, desafortunadamente estaban estos temas de los concursos que hacen a nivel de gobierno, y pues las oportunidades eran para los que estaban internamente de carrera, y pues se limitaba a que personas que venían de afuera pudieran ingresar. Entonces ahí de alguna manera dije, bueno, voy a poner el tema en stand-by, y ahí llegó el mundo de aviación a mi vida. Y aquí estoy. Pero el mundo de aviación llegó además de una manera muy curiosa, porque fueron tus padres quienes encontraron por allá en el periódico un avisito que decía se necesita Sí. abogada en una aerolínea, creo que era Aires. Sí, yo me quería cambiar de trabajo y dije como que ya suficiente. A ver, trabajé en una firma de abogados que me enseñó muchísimo, ¿ah? Una esponjita total. Yo creo que inclusive el mundo de la práctica es más importante que el mismo mundo de la universidad. Y sí, mis papás encontraron entonces un papelito y me dijeron, mira que están buscando una abogada, y yo me fui. Y bueno, como muy buena abogada, cuestioné el tema, porque cuando llegué me dijeron, no, tú eres muy pequeña para este cargo, nos cumples las condiciones. Y dije, mira, pero en los términos y condiciones no decía cuáles eran los requisitos, la letra chiquita. ¿Cómo me haces venir hasta acá, a un hangar que ni conocía? Me vine hasta en bus, caminando, o sea, no, yo me quedo haciendo las pruebas. Entonces me dijeron, no, yo hago las pruebas. Y me senté, hice las pruebas, y me acuerdo que era un salón lleno de gente, y yo me senté, hice las pruebas. Y me fui, pero era más como un tema mío de decir, yo no voy a perder el tiempo, y vine y hice mis pruebas. Y curiosamente me llaman, No, pues como con en esa la decisión. tarde o al otro día, y me dicen, listo, tienes entrevista y tienes que venir, no sé, como mañana al mediodía. Yo, pucha, no, pero yo estaba trabajando ¿La firma? en la firma de abogados y tengo, bueno, voy a ir, pero tengo tanto tiempo. Llegué a la entrevista, éramos 2 personas, yo siempre digo que vi una mujer mucho mayor, obviamente era como de 31, 32 años. Yo en ese momento tenía 20 años, uno mide la edad dependiendo Claro, del dependiendo rango de en el uno. que está. Y yo dije, no, pues, o sea, lejos, bueno. La persona que me iba a entrevistar llegó tarde, y le dije, mira, tengo 5 minutos, siéntate. No me voy a sentar, tengo 5 minutos, pregúntame lo que quieras. Me preguntó 1 o 2 cosas, yo me fui porque tenía una audiencia importante en el centro, y también como en la tarde, noche me llamaron y me dijeron, el puesto es tuyo. Yo dije, no, no puede ser, o sea, están equivocados, no Y era la yo, agencia, había otra persona ahí. Me dijeron, no, el cargo es tuyo. Entonces, nada, pues así entré al mundo de aviación, entre, no me acuerdo, 20, 21 años más o menos, inexperta totalmente en la universidad en esa época, yo no sé de ahorita, pero creo que no, están más en especializaciones. No entendía que era un derecho aeronáutico, no tenía ni idea, ni sabía que existía, ¿ya? Entonces, pues obviamente me siento en esa silla a decir, ¿en qué me metí? ¿Qué hice? O sea, realmente tomé la decisión correcta, y empiezo a aprender muy empíricamente lo que es el sector aéreo. Empiezo a ver el reglamento aeronáutico de Colombia, que yo digo que es peor que la Biblia. O sea, El RAC. esto es el RAC, es, Dios mío. Hablo siempre con las personas, con Edgar Rivera, el de la aeronáutica civil, y le digo, no, Edgar, esto es una locura. Pero pues obviamente fue duro al comienzo, sobre todo porque siendo abogada empezar a entender lo que eran las normas de un sector tan regulado no fue fácil. Claro. Pero al final me fui metiendo en el día a día, y yo creo que eso fue parte del éxito de haber podido aprender. Yo digo que
que dentro del ser empírica, la actitud que uno también le ponga a las situaciones te hacen realmente aprender. Yo digo que yo en Aires aprendí mucho a ocuparme y a no preocuparme, porque si tú te preocupabas, no avanzabas. Y además yo entré a trabajar no solo en un sector que era masculino en ese momento, sino que entré a trabajar en una empresa que tenía gente 20 años, 15 años mayor que yo. Entonces era un reto para mí también el ganar el respeto. Ya, el que obviamente una función de abogada tiene que tener toda la seguridad, la confianza de las personas y tenía que ganármela. Entonces me la empecé a ganar aprendiendo. ¿Y cómo se aprende? Leyendo el RAC no solamente. Empecé a meterme en el aeropuerto, empecé a meterme en los aviones, empecé a meterme en el call center, empecé a hablar con los pilotos. Entonces empecé a vivir la experiencia de cada uno de las áreas. Inclusive me encantaba ir a mantenimiento, le hacía boroscopia a los aviones, imagínate, nadie sabe qué son los boroscopios, pero son como unas endoscopias, y me encantaba participar en las boroscopias de los aviones. Entonces me venía a las contingencias del aeropuerto, y así es como realmente yo logro empezar a aprender del sector aéreo, como me empiezo a involucrar, como empiezo a tener la posibilidad de hablar con autoridades, de relacionarme internamente, de las personas que me enseñan a mí realmente, que son los que están en el día a día, todos los que estamos acá. Y ahí empiezo a empalmarlo con lo que decía el RIC. El mensaje, Erika, oyéndote hablar con esa pasión y esa historia, pues, de una abogada que va y se mete al taller de mecánica, que va y se mete al call center, que va... El mensaje es, oiga, salga de su zona, si usted es abogado, contador, economista, lo que sea, e involúcrese mucho más. Y esa ha sido tu carrera, más de 20 años en el mundo aeronáutico, más de 12 o 13 años en la TAM. ¿Y eso tú crees que fue parte del éxito? ¿Eso tú crees que fue lo que te llevó a ser hoy la CEO, quien maneja la compañía a nivel Colombia? Esa curiosidad, Sí. no me da miedo, lo asumo, lo aprendo, ¿qué hay que aprender? ¿Qué hay que hacer? Mira, yo creo que al final es eso, los retos, verlos como oportunidades y empezar a marcarlos, ¿ya? Entonces para mí eso empezó a hacer, me empecé a meter en este mundo apasionado de la aviación, me empecé a meter en cada área y a empezar a encontrarme con esos retos diferentes que te empieza a mostrar inclusive la industria. Claro. Yo recuerdo en Aires, cuando entré, imagínate, me tocó todo el tema de las Torres Gemelas. Y me cogen y me dicen, listo, pues la abogada de la compañía es la que va y se sienta con la ministra de Transporte en representación de la empresa. Y yo decía, pero yo seguros de aviación, nada, siéntese, aprenda de seguros de aviación, hable con las personas que conocen muy de la industria, participe en el tema. Se presentan diferentes eventos también en donde lo único que hacen es retarte, y ese reto empieza realmente a forjarte. Y cuando te metes, o por lo menos me pasa a mí, pero cuando me meto y tengo más presión, entonces me empieza a gustar más y empiezo a involucrarme y a quedarme en cada uno de los espacios que te iban generando, a alimentarlo. ¿Qué me pasa a mí? Pues que me meto en ese mundo de la aviación en Aires, y parte de esos retos llegan inclusive con el tema de una situación financiera muy compleja de Aires en un momento. Y dentro de esa situación financiera, pues obviamente vienen no solo los retos jurídicos, inclusive fui gerente de recursos humanos en algún tiempo, porque también en Aires me encantaba mucho el tema, no dejé mi rol legal, pero también lo combiné encargada casi por 9 meses, que me hizo también ser muy cercana a la gente. Pero cuando viene este tema de reto económico, obviamente tengo la oportunidad de meterme más en el tema financiero, de meterme más en el tema de la estrategia, del negocio, de qué está pasando en la compañía, y ahí es cuando tengo inclusive la oportunidad de poder formar parte y liderar la venta, el due diligence de Aires a LAN. Entonces ahí es cuando te digo que esos aprendizajes, cuando tú me dices hoy qué te lleva a ser CEO, pues muchas experiencias que he vivido. Esa parte de formar, por ejemplo, ese due diligence de Aires a LAN, pues obviamente me dio una apertura muy grande de lo que era no solo el negocio, sino el mundo financiero. Entrar a una compañía como la TAM, que tiene unas proporciones y unas dimensiones totalmente diferentes. Salir de una empresa local a ver una aerolínea multinacional, con el nivel que tiene la TAM, inclusive de organización, de procesos, de liderazgo. Entonces, obviamente te jala
a un entorno totalmente diferente que a ti te dicen, no, pues pasas de una cosa a lo mismo, no, pasé de una cosa totalmente diferente a otra, en administración, en liderazgo, en envergadura. Entonces, pues obviamente tuve un aprendizaje muy grande ahí, en donde LAN en su momento, que hoy en día es la TAM, me da la posibilidad de formar parte inclusive de esa transformación que viene en Colombia para llegar a ser la TAM, me da la posibilidad de empezar a liderar proyectos relevantes en la organización, me da la posibilidad, imagínate, de momentos tan críticos como el que fue la pandemia, de poder también ayudar, colaborar, liderar, tomar decisiones, formar parte, digamos, de ese equipo que realmente, ante un momento tan difícil, no solo mundial, pero para la industria, de tener nuestros aviones en tierra y lo más importante, tener a nuestra gente en una situación compleja de qué hacer. Y yo creo que también para mí, que siempre ha sido un gusto, es formar parte de lo que ha sido el crecimiento de la compañía, en cómo armamos rutas, en cómo tomamos decisiones, en cómo nos involucramos en conversaciones con autoridades, con los mismos competidores, internamente, por ejemplo, a nivel de slots, en temas de crecimiento. Entonces, pues imagínate, yo creo que al final son muchas las experiencias que he vivido, muchas esas oportunidades de pensamiento analítico, de pensamiento estratégico, de decisiones que me han llevado realmente hoy en día a poder liderar la empresa aquí en Colombia con mucho orgullo. Pero Erika, hay un punto y es, frente a cada reto que tú nos has enumerado un montón muy importantes, que son hitos no solo en la compañía, sino en el mundo, frente a cada reto, tú hubieras podido decir, no, venga, yo no puedo, yo prefiero que pongan un financiero, no, venga, yo soy abogada, yo no puedo en esto, yo quizá mejor no, pero ¿qué fue lo que te hizo lanzarte? ¿Qué fue lo que, digamos, son 4 hermanas en tu casa, tu papá siempre las impulsó, nunca hubo un tema de no, por ser niña, usted no haga esto, usted sí haga esto? ¿Crees que ese ADN, volviendo un poco allá, sumó a esa valentía tuya y a esa determinación de, no, yo sí puedo, y no importa que no sea financiera o lo que sea, me gusta, lo voy a hacer, quiero aprender? ¿Cómo se fue mezclando también eso? Mira, no hay límites, no hay límites. Y hace poco pues escuché a alguien, y es el CEO de la TAM, que dice, el único límite es el cielo, ¿ya? Y yo digo, sí, cuando tú no pones límites, realmente yo creo que en la vida eso te va permitiendo avanzar. En mi caso, pues obviamente en mi casa nunca hubo límites, hubo principios y valores. ¿Cuál es la línea roja? Que no se pasa uno, y yo creo que esa fue clara. Pero el resto no había límites, y no había límites en lo que hacíamos. Entonces yo creo que al final nunca tuvo un freno, nunca tuvo un alto en el camino. Te podría decir que Erika es así, ¿no? Esa soy yo. Yo soy la persona, esa es mi esencia. Soy esa que cada vez que ve una cosa quiere más, que cada vez que quiere involucrarse en algo le ve el lado bueno, le ve lo rico, le ve lo interesante. Soy esa mujer que le gusta que el día a día empiece con presión, con retos. No le gusta que sea el día a día normal. No, y en un aeropuerto y en una aerolínea nunca va a ser mira, igual. muchas veces me dicen, pero ¿qué te motiva a seguir acá? Pero yo digo, eso, que yo empiezo el día y mi día nunca es como lo planeé. Es igual. Nunca es como lo planeé. Mi día siempre es diferente. Y eso me genera emoción. Y cuando me acuesto nunca terminó como lo tenía pensado. Entonces al final es como siempre mantenerme retada. Entonces claro, eso forma parte de mi formación y forma parte de lo que es Erika. Yo tenía un jefe también que me decía que yo tenía que aprender a tocar el instrumento que me correspondía en la orquesta, y dejar de ser la directora de la orquesta, porque siempre quería estar ahí. Y esto él se refería era, yo llego a finanzas y tú estás ahí, yo llego a operaciones y tú estás ahí, todas partes estás. Entonces yo le decía, es que tú no entiendes, yo tengo que estar en todas partes, porque el área legal tiene que estar en todas partes. Y él me decía, no necesariamente, yo creo que eres tú la que quiere estar en todas partes. Y mira que al final eso, dentro de la dinámica de equipo, Claro, termina generando un trabajo colectivo,
lindo, ¿me entiendes? En donde generas más confianza, generas más empatía con tus mismos compañeros, con los Y colaboradores. no te ven allá en su púlpito de CEO, Nada, sino está aquí, cero. me Tú ayuda, me tienes que entiende. meterte en Ajá, todo para que realmente puedas entender, valorar, opinar, cuestionar claro. en lo que tú estás haciendo. Y finalmente, cuando uno llega a un cargo de estos, creo que gran parte de las reflexiones es que uno viene realmente es a colaborar. Los que A saben servir. hacer el trabajo están acá, ¿ya? Y uno viene es a seguir aprendiendo de ellos y a seguir dándoles ese vehículo para que ellos puedan seguir avanzando. Pero realmente uno es una herramienta más Más en del este equipo, momento, del así equipo. es. Hay una faceta muy importante que no quiero dejar de lado y es paralelo a este crecimiento profesional, a todos los retos que se presentaban, pues llegó la maternidad, llegó Matías y Santiago, estos maestros, estas personitas, tu esposo, ¿cómo has ido balanceando eso? Hay algo que tú, cuando lo escuché, me sentí muy identificada porque tú decías que tus hijos, que tú le dices a tus hijos, es mejor que tengan una mamá trabajadora, es Sí. mejor que su mamá sea ejecutiva, porque si me tuvieran acá todo el día, los Nos, chiflo. nos chiflo, los mato, o sea, terrible. ¿Cómo hace ese balance de una mamá CEO que tiene que estar en todos los debates, paneles, en la aerolínea, en el gobierno, pero que también tiene dos chiquitos esperándola en casa? ¿Cómo has hecho ese Mira, lo balance? primero es que no hay balance perfecto en la vida. Y yo Ok. eso sí, a las personas que me lo preguntan le digo, olvídese que hay balance perfecto. Quien conteste eso, Sí, está. realmente creo que está equivocado, pero es mi opinión. ¿Por qué no hay balance perfecto para mí? Porque yo creo que lo que existe es una conversación diaria contigo mismo, de cuáles son las prioridades, de cuáles son los límites, y que cada uno y cada familia al final lo arma. Yo soy CEO, pero eso no deja que yo sea de ser una mamá y que la mamá sea la prioridad. No deja de ser que yo sea esposa. Mi esposo inclusive es barranquillero. Yo al final pues no terminé Te casándome fuiste con por la cachaco. costa, No, obviamente. no pude. Mi esposo es barranquillero. Es una persona también que obviamente es muy abierta, toca el acordeón, tiene una Una vida, orquesta. sí, no, tiene una dinámica en mi vida que ha sido maravillosa porque ha sido realmente un coequipero total en lo que yo he venido avanzando. Desde que teníamos nuestra relación de noviazgo hasta ahora, yo digo que él me conoce con las llamadas a las 12 de la noche de los coroneles. Y él entonces una mañana el otro dice, ¿qué coronel te llamó? Antes se levantaba, ya ni le escucho las llamadas. Yo le digo, qué pena, anoche me llamaron 3 veces a la hora de la mañana. Y dice, yo ni escuché, ¿qué coronel te llamó? Entonces al final él se metió también en esa misma dinámica y cuando tomamos la decisión de formar familia, pues obviamente entra en esa misma dinámica. Entonces yo siempre he dicho que a mis hijos les tocó la mamá que les tocó y en la vida así son las diferencias. Y esta es una diferencia que para ellos es hermosa. Yo creo que han aprendido a identificar a su mamá de esa manera. Para mí la maternidad vino fue a enseñarme lo que tú dices, realmente. Mis hijos son unos maestros, mis hijos vinieron a enseñarme eso, del equilibrio, que el equilibrio no es perfecto, entonces que tenemos que realmente decidir todos los días cómo nos organizamos. Mis hijos me enseñaron también lo importante que es que los resultados no se miden por un KPI, no se miden por unos estados financieros, se miden realmente por el impacto que tú generas realmente en lo que haces. Y lo haces sin renunciar a la calidad humana que tienes y lo haces sin renunciar a lo que realmente es prioritario para ti. No necesariamente los resultados se miden de esa manera. Entonces, para mí la maternidad se ha convertido como en eso, como en una experiencia, como en una vida, como en entender que al final uno no tiene que sentirse culpable por ser ambiciosa, por Qué querer importante. crecer, ¿ya? Yo creo que a las mujeres a veces, y sobre todo a las madres nos pasa, porque me pasó y yo también lo he contado, a los 6 meses un día salí de mi casa y me sentí con un sentimiento de culpa por dejar a mis hijos y ese día paré y dije, jamás en la vida voy a volver a sentir esto, nunca. Primero porque yo no estoy saliendo a hacer nada incorrecto, porque primero estoy haciendo algo que es para mí importante, porque me gusta, porque soy una mujer inteligente, porque quiero seguir avanzando, porque además eso es lo que le voy a enseñar a mis hijos el día de mañana.
y porque si yo tengo ese sentimiento de culpa se los voy a trasladar y ellos el día de mañana me la van a cobrar diciendo que es que yo estoy haciendo algo malo. Entonces yo al contrario eso lo transformé, yo digo como un motor en mi vida, le di la vuelta y lo que dije es no está mal ser ambiciosa, no está mal querer crecer y no está mal tampoco querer ser madre. Entonces mis hijos desde que empezaron a ser más conscientes de lo que yo hacía, los he involucrado muchísimo en mi vida, los he involucrado mucho en lo que hago a diario. Yo ahora llego y les cuento que estuve contigo, les muestro la foto, les cuento de qué hablamos, les cuento que hablé de ellos, entonces se ponen felices. Pero es realmente importante que ellos sepan también qué es lo que hago, en qué estoy involucrada, por qué lo hago. Y yo creo que eso finalmente termina también permitiéndote estar tranquila, que yo digo que la felicidad en la vida es la tranquilidad. Total. Estar tranquila en tu trabajo, estar tranquila en tu casa y que ellos también empiecen a ser parte de lo que es uno y ellos, y que aprendan. Mira que cuando yo asumí este rol dije, uno de los temas relevantes para mí es el mensaje, el ejemplo que le voy a dejar en primer lugar a mis hijos, del rol que estoy asumiendo, que me vean divertida, no que me vean estresada en lo que estoy haciendo, que me lo estoy gozando, que llegar acá realmente es un premio, ¿ya? Un premio a la trayectoria, un premio al mérito, al trabajo de su mamá, que ha venido haciendo durante mucho tiempo, que lo estoy compartiendo con ellos y es un ejemplo que también le doy a todas las personas que están alrededor mío. Erika, ahora que hablas de hogar, del lugar seguro, de la tranquilidad, porque es finalmente lo que uno persigue, ¿no? La tranquilidad, estar, que uno ponga la cabeza sobre la almohada y diga, ok, lo hice bien y voy por buen camino. Y en eso se convierte el hogar. Yo quisiera que te pusieras un momentico, hay unas tardes en que tú llegas a tu casa, el esposo de Erika toca el acordeón, uno de los chicos toca la guitarra y el otro toca el piano, y tú llegas a veces y ahí es una parranda vallenata deliciosa en tu casa, increíble. Tú que eres de corazón yo vallenato. Siento que saben que va a llegar y lo hacen a posta. Pero además te alegran esa llegada, después, imagínense ustedes, después de un día de una CEO de la TAM en Colombia, y llegar a tu casa y encontrarte una parranda de tus hijos, de tu esposo. Yo llego, a veces llego y digo, Dios, o sea, tengo mil cosas en la cabeza, estoy hablando, y cuando abro la puerta, empieza mi esposo con el acordeón, Matías con la guitarra y Santiago con el piano, y digo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué es esto? Y entonces empieza y me río, claro. Entonces me empezaba a pasar al comienzo que yo decía, pero ¿por qué? O sea, si vengo así como con mil cosas y me volteaba a mirar y reflexionaba y decía, pero hombre, si esto es la esencia de la vida, esto es lo lindo, ellos inclusive lo están haciendo, entonces imagínate que tienen una caja. Y entonces ahora dicen, mamá, como tú no tocas nada, toca la caja. Pero además me la corrigen, ¿no? Así no es así. Entonces cuando quieren que participe me dicen, mamá, entra, me dicen, coge la caja y participa. Entonces se vuelve un tema en donde cuando llego a la casa a veces, me acuerdo que una vez me llamó una compañera del trabajo y me dice, ¿pero qué se escucha? Yo, no, ¿en dónde está? Entonces le dije, no, estos vecinos que hay un costeño. Y entonces me dice ella, uy, terrible, es que esos vecinos costeños, y le digo, pero es que no sabes, el vecino costeño es mi marido, estoy enloqueciendo al resto. Entonces, sí, pero esa es la vida, Erika, eso es lo que finalmente esa es la alegría que te da y que vienes acá y transmites al equipo de la TAM, al equipo del aeropuerto, ¿no? Es esa tranquilidad, que llegas con mil cosas, pero puedes relajarte y luego retomas. Sí, te digo, llegar a mi casa yo creo que es el espacio, como tú dices, más feliz y más tranquilo. Y yo creo que además uno tiene que valorar eso mucho en la vida. Y mira, de cara a un tema laboral, yo siempre les he dicho, la familia es súper relevante, porque la familia forma parte de lo que uno termina haciendo. Uno puede pasar a veces más tiempo en el trabajo como la gente lo dice, pero realmente la base de que uno esté bien viene de con quién duerme, con quién se levanta, con quién está los fines de semana, cómo te alimentan esas personas inclusive para que en tu día a día realmente las cosas sean mejor. Entonces tú tienes que estar en paz y tranquilo con tu vida personal para que también tu vida profesional funcione y tienes que vincular a tu familia en ese entorno. Entonces para mí, claro, eso es una delicia poder llegar a mi casa. Obviamente también a veces las vecinas dicen, llegó la mamá de los mellizos porque empezaron los gritos.
También, Eso ya, y llegar a ¿en hacer dónde está el tareas, trabajo? Que la trabajos, tarea. la Sí, cartelera a las la 10 de la noche, cartelera. mamá del sistema solar, ¿no? Todo lo que le Sí, pasa a uno en la casa y sí. que es normal. Pues Erika, muchas gracias por No, a subirte ti. a este vuelo de la TAM en esta oportunidad. Gracias por estar a bordo, por Muchas permitirnos gracias. conocer mucho más a la mujer que está en cabeza de una de las aerolíneas más grandes de Colombia, de un grupo que hace parte de este mundo aeronáutico, por conocerte, por saber quién está allá arriba y finalmente que irradia a toda la organización. Muchas gracias. No, mira, yo terminar por agradecerte, pero también dejando un mensaje muy importante. Yo creo que uno tiene que tener propósitos en la vida muy claros. Yo creo que dejarles el mensaje de eso, tengan un propósito. El propósito finalmente es lo que termina conectándolo a uno con la gente, es lo que termina conectándolo con los colaboradores, con su familia, con los clientes, que es gran parte de lo que hago yo hoy en día. El propósito al final termina siendo esa manera de inspirar, de motivar a otros con una causa. Entonces yo creo que quiero dejarles el mensaje que es importante tener un propósito en la vida, y mi propósito en la vida siempre lo he definido como hacer de algo ordinario lo extraordinario, y cómo trasladar eso no solo en tu vida personal sino en la profesional, y es parte de lo que estoy haciendo hoy en día con la TAM, cómo me alineo inclusive con el mismo propósito de la compañía, de poder elevar ese viaje que tenemos todos los días con nuestros pasajeros y cómo formar parte de esas experiencias de nuestros clientes. Entonces, tengan un propósito en la vida, vincúlenlo en su vida personal, pero también en su vida profesional, porque yo creo que al final cuando ponemos en el centro de todas las personas, en todo sentido, y tenemos ese servicio con una visión clara, los resultados se van a ver realmente bastante bien, no solo en el entorno personal, sino en el profesional. Así es, Erika. Gracias por este viaje extraordinario, por acompañarnos a bordo. Y a ustedes, nos vemos en el próximo capítulo.